noches, yo soy Carlos Flores, su anfitrión. Hoy tengo el privilegio, el honor de contar con el doctor Germán Antelo. Doctor, bienvenido al entrevistado. Muchas gracias por hacernos un espacio en su agenda. ¿Cómo está? Buenas noches. Gracias, Carlos, muy gentil, muy amable. Estamos aquí, vamos a conversar. Esperemos que la gente que nos está viendo y escuchando, pues, este tema que vamos a tratar les llegue, les interese, ¿no? ¿Cómo un médico llega a ser político? Yo creo que los profesionales que más cerca de los problemas de la gente están son los médicos, justamente, ¿no? Y más aún nosotros los médicos que hemos sido médicos de hospitales públicos, ¿no? Yo llegué como neurocirujano en marzo del 80, trabajé como médico adscrito en el Hospital de San Juan de Dios, después entré en la Caja Nacional, tuve 5 años, y desde el 86 hasta hace poquito que me entré a la parte política, he sido médico del hospital japonés desde el 86. He sido jefe del servicio, hemos formado médicos y neurocirujanos, y uno conoce los problemas de la gente, ¿no? Conoce usted entonces muy bien la realidad de nuestro país y en particular la salud, que es un tema... Carlos, yo siempre digo que la única diferencia entre paciente y paciente, o sea, es solamente si tiene o no tiene recursos económicos, ¿no? Porque cuando uno opera un cerebro, cuando uno abre una columna, cuando uno atiende a un paciente con un problema neurológico, los problemas son los mismos. Simplemente depende si tiene o no tiene condiciones económicas. Y mucha gente se muere por no tener condiciones económicas, y eso es terriblemente doloroso para un médico que es consciente de la realidad social. ¿Y eso usted, en vez de sensibilizarlo, no le ha hecho crear un personaje con nervios de acero? Bueno, a nosotros nos permite, como estamos en contacto permanente con la vida y la muerte, entonces a uno lo hace muy consciente. Solo escucharlo decir la vida y la muerte como que me da miedo. Como que, es feo, es grave. Sí. ¿No? Muchas veces nosotros, lo más lamentable es ser testigo y ser parte muchas veces de muertes, o sea, que uno podría prevenir y que por la falta de condiciones uno lo consigue. No te imaginas la sensación de frustración terrible, sabiendo que uno tiene las armas, el conocimiento, la formación, la tecnología, etcétera, y que por falta de condiciones económicas de la gente uno no pueda salvarle la vida. Es terrible. Yo viví una experiencia, y eso es bueno, eso me marcó para toda la vida. Yo hice año de provincia en Cotoca. En el 75, hace un montón de años, 75 y 76. Me imagino la infraestructura era escasa. Recién entregado al hospital que hay ahí, y llego yo, primera, segunda semana, yo me fui, estaba con mi esposa recién casado, y llovía esa noche, y llega un señor golpeado, lo habían golpeado, una pelea seguramente, y el hombre consciente, despierto, solo que sudoroso, y la presión baja, era señal de que estaba posiblemente el vaso o el hígado roto por los golpes. Y me voy desesperado a buscar una movilidad, algo. Voy a la iglesia, voy a las casas, porque ahí era mucha cerámica y ladrillo, entonces buscando un camión, lo que sea, para poder traerlo a Santa Cruz, porque no tenía condiciones en el hospital. Y me vuelvo a desesperar porque nadie me prestó una movilidad para poder traerlo, porque lógicamente el hospital no tenía ambulancia, ¿no? Y el señor me decía, me voy a morir, doctor. No se va a morir. Y yo sabía que si no se lo operaba se iba a morir, ¿no? Y le pongo suero, no había sangre, no había posibilidades. Muchas veces en esos casos tiene que mentir, ¿no? Poco a poco se me fue apagando y se fue muriendo. Fue terrible. Eso te demuestra que si un hospital no hay condiciones, no hay tecnología, no tenés cómo operarlo, o por lo menos una ambulancia para trasladarlo, muchas veces uno es testigo impotente de las cosas que suceden. Y esa experiencia que yo viví hace tantos años, la hemos visto en nuestros mismos hospitales, o sea, la hemos visto en las comunidades, en los lugares donde viven los pueblos indígenas, en Isoso, yo he estado por allá. Es terrible la situación, es terrible para la salud. Entonces, lógicamente, eso lo sensibiliza. Y finalmente uno, después de tantos años de bregar, digamos, de intentar ayudar, y en el nivel que está no lo puede conseguir, dice, bueno, a ver si entrando en la política puedo hacer algo, digamos. Ese es el porqué entré en política. ¿Le ha debido afectar mucho esa experiencia
porque se le humedeció los ojos, doctor. No, es que fue sí, terrible. Fue terrible. Es indescriptible. Yo recién casado con mi esposa, no había luz, era en las noches, porque era luz hasta 10 de la noche. ¿Habló antes de que el señor parta? Conversamos con él. No, mi esposa estaba ahí porque no quería quedarse sola en la casa, porque no había luz en esa hora, alumbrándome ella ahí, y lógicamente para ella fue terrible, digamos, una experiencia inolvidable, ¿no? Caramba, que cuadro un poquito. No, sí. pero es bueno saber que la realidad es esa y que uno como médico, y sobre todo los médicos de provincia, los médicos de hospitales alejados, viven. El año pasado me hablaron de un hospital ahí en el Alto. Está en la sede, teóricamente tendrían que tener las mejores condiciones. Y me dice el colega, un neurocirujano, hay un paciente que ha llegado, me dice, una chica de 17 años accidentada que tiene fractura de la columna. Porque yo fui a ofrecer mi servicio, decirle, yo te quiero ayudar, digamos, ver cómo se puede hacer, ¿no? Además de político, como médico, ¿qué te puedo ayudar? Y las condiciones terribles. O sea, lo que se utiliza actualmente son una tecnología donde uno fija la columna de una manera especial, digamos, ¿no? Ahí siguen utilizándose técnicas de hace 30 años, digamos. Estamos hablando de un lugar que está en la sede de gobierno. A kilómetros nada más. Exactamente. Cerca. Subir a la ceja del Alto y estar ahí. Y las condiciones son terribles, digamos. Lo que se le brinda al paciente es tecnología de ultrapasada en el mundo, digamos. Y eso, lógicamente, además de ser vergonzoso, es terrible porque no le da una solución definitiva a problemas de la gente. O sea, estamos mal en salud, estamos hablando de un solo punto en el país, ¿no? Estamos mal en salud, digamos. No se le está ofreciendo las condiciones adecuadas a la gente, ¿no? Una vez un doctor me dijo... que creo tenía unos cursos en Estados Unidos, y me dijo, Carlos, se podrían salvar muchas generaciones, se podría mejorar la salud y se podrían prevenir muchas enfermedades si tan solo el gualele que se echa a perder en el Chapare llegaría a cada niño. Si cada niño de Bolivia comería solo un gualele, se salvarían muchas vidas. ¿Es verdad? No, sin duda. El porcentaje de comida que se bota, digamos, es enorme. Si pudiéramos nosotros industrializar todo lo que se genera en Santa Cruz, en el país, sin duda que llegaría para toda la gente, pero lastimosamente los niveles de gobierno, tanto municipal, departamental o nacional, no se centran en la gente, ¿no? Eso no intenta dar solución a los problemas de los ciudadanos. Se centran en otras discusiones, ¿no? En la macroeconomía, en hablar de que están bien, de que están cumpliendo con el país, etcétera, etcétera, o con su región, o con su municipio, pero no se concentran en los problemas de la gente. Si se acercaran a la calle, si conversaran con el ciudadano común, digamos, si conversaran en los mercados, sin duda se preocuparían en dar solución a sus problemas, ¿no? Pero lastimosamente no lo hacen, ¿no? Tampoco vamos a ir hablando de política, especialmente quise hablar de este sector, se me ocurrió hablar, me llamó la atención cómo un médico puede hacer política, que me acaba de explicar, y creo que es coherente, muy interesante, porque un médico es sensible y conoce muy bien las necesidades que carece, y ver que parta al más allá alguna persona, algún ciudadano, sin duda no duele. Capaz no, a veces no duerme. Abre el corazón y sabe uno que son, si uno consigue sensibilizar, digamos, a los niveles de poder, ya sea de municipal, departamental o nacional, y si consigue que la inversión sea mayor en ese rubro, puede dar solución a los problemas. Yo puedo salvar una vida como médico, pero puedo salvar miles si tengo la capacidad y el poder de decidir que las cosas cambien, ¿no? Doctor, cambiando de tema, cuáles son los 3 males de Bolivia? Yo creo que el principal problema es la pobreza, ¿no? El principal problema es la pobreza, ¿no? Seguimos siendo el penúltimo de América Latina, ¿no? Estamos en niveles bajísimos. ¿No solo económico, también de conocimiento? Bueno, uno es eso, pobreza, ¿no? Y cuando uno habla de pobreza, está todo, pues, ¿no? O sea, el pobre no es libre, ¿no? O sea, no es libre. O sea, cuando uno canta el himno cruceño o el himno nacional, siempre en Santa Cruz decimos siempre libres cruceños seamos, digamos, ¿no?
pero un pobre, si no tiene posibilidades de salvarle la vida de su hijo o de comer 3 veces al día, ¿de qué libertad estamos hablando? ¿No? Entonces creo que uno de los principales problemas es ese, ¿no? La libertad, quiero decir la pobreza. En segundo lugar, el que es pobre no tiene acceso a una educación adecuada, ¿no? O sea, no es lo mismo ir a un colegio particular de alto nivel de formación con profesores bien pagados y con niveles de especialización que le permiten una formación mayor. En los hospitales, en los colegios fiscales, ese tipo de participación es menor, o sea, entonces la formación que se le da es menor y por lo tanto ese formado en un hospital, en una escuela pública, y peor si es en el campo o en las áreas rurales, o sea, no se torna competitivo, digamos, y no todos ellos llegan a formarse en las universidades, ¿no? Entonces, educación. Y el tercer problema gravísimo está relacionado con salud, como comentamos al principio, ¿no? Y por último, creo yo que un problema grave de verdad es los niveles de inseguridad que tiene la gente, ¿no? O sea, lo estamos viviendo en Santa Cruz nosotros. La inseguridad ciudadana es una de las cosas que más, si uno hace una encuesta, y lo primero aparece, no aparece la pobreza, no se queja la gente de salud, no se queja, lo que se queja de la seguridad ciudadana, ¿no? En los barrios cuando vamos nosotros, mire doctor, dice, ¿lo ve esa cancha? ¿Lo ve? Está lleno de grama, de maleza, de basura muchas veces, ¿no? ¿Lo ve ese cuarto? Una vez me dice, donde está ese caballo durmiendo, esa es la posta, digamos, ¿no? O sea, 60% yo como médico y ahora como parlamentario le puedo asegurar de que en el país y en Santa Cruz 60% de los niveles, de los espacios primer nivel de salud, me refiero lo que son, por ejemplo, postas, centros médicos, etcétera, etcétera, no están funcionando por falta de agua, no tienen energía, no tienen electricidad, los techos están mal, no hay condiciones mínimas desde el punto de vista tecnológico. Entonces, ese es un aspecto fundamental, ¿no? ¿Le preocupa la corrupción? No, usted me dijo 3, ya si podemos seguir 4 entrando. y este es el quinto. Sí. Claro, es terrible, ¿no? O sea, este gobierno que está a nivel nacional nos dijo que iba a luchar contra la corrupción. ¿No está luchando? No, que va a estar luchando. O sea, estamos viendo que en todos los niveles, ayer mismo, hoy día leía en la prensa de que nuevamente otra mina, la Fabulosa, creo que la llaman, que antes era la millonaria, ¿no? Ahora la Fabulosa de la familia de García Linera, un primo hermano, sería dueño también y estuviera beneficiándose. Entonces, estamos hablando del segundo hombre de importancia en el país y estamos hablando de que hay posiblemente niveles altos de corrupción. Se imaginan en los niveles intermedios y los otros que hemos escuchado de manera permanente, ¿no? No hay control. O sea, lastimosamente en el concepto del ser boliviano hay que el que no se aprovecha cuando está en el poder, digamos, qué burro, dice la gente, ¿no? Sí. Dice, qué burro, ¿no? Estando en el poder, dice, entró Yesca y salió Yesca, digamos, como si eso fuera era un error, una equivocación. A eso le llama una enfermedad, este escritor que escribió Pueblo Enfermo, ¿no? Alcides Arguedas, ¿no? Claro, pero esos conceptos tienen que cambiar, ¿no? O sea, no podemos nosotros llenarnos la boca de que vamos este es un gobierno ético, que va a luchar contra la corrupción, hicimos porque participamos en la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz para luchar contra la corrupción, y los índices siguen siendo iguales o peores que antes. O sea, no puede este gobierno decir que fue mejor que los otros. O sea, los niveles de corrupción sigue siendo lo mismo. No habrán maletines negros, pero seguramente hay maletines azules, ¿no? Doctor, luego de la pausa quisiera preguntarle si este es el gobierno, el peor gobierno de la historia. Me va a responder, por favor, ¿sí? Gracias. Vámonos a la pausa. Estamos con el doctor Germán Antelo. Es un placer tenerlo acá en El Entrevistado.